Muy bien, jóvenes, están conectados la mayoría, están viendo imágenes. Sí, Sí, doctor. doctor. Bien, en la última clase antes del examen hablamos sobre los parásitos intestinales, hablamos sobre los diferentes tipos de parásitos, las lombrices redondas, las lombrices planas como la actenia, y hablamos de los protozoarios como la entamoeba coli y la entamoeba histolítica. Hoy, continuando un tema relacionado, vamos a ver infecciones intestinales producidas por bacterias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay cuadros intestinales producidos por parásitos, producidos por bacterias, también hay algunos producidos por hongos, principalmente el grupo de las Candida albicans, producen lo que conocemos como micosis intestinal o candidiasis intestinal, muy parecida a lo que vimos en el esófago cuando vimos las candidiasis esofágicas, pero ubicadas a nivel de los intestinos y por la misma fuente de ingreso que es a nivel de los alimentos. Y también existen cuadros infecciosos intestinales producidos por diferentes virus que se ven más en los niños que en los adultos. Ahora vamos a hablar sobre infecciones producidas por algunas bacterias intestinales, y una de las más conocidas y las más importantes es la fiebre tifoidea, más conocida hoy en día como salmonelosis. La salmonelosis tiene más de 200 cepas a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, más de 2000 cepas. Dentro de ellas, la que más produce cuadros intestinales son las salmonelas ubicadas a nivel entérico y las salmonelas de tipo Bongori. Dentro de ellas, la que más nos interesa es la salmonela tifi. Por eso el término de tifoidea, porque era un cuadro intestinal producido por un microorganismo que producía fiebre y que se descubrió que la bacteria productora era una salmonela que se llama tifi. Y de ahí viene el nombre de fiebre tifoidea. Entonces, tenemos que nuestra salmonela tifi es una bacteria, es un bacilo gram negativo que se ubica a nivel de los intestinos y que el único reservorio es el hombre, ¿verdad? Se habla de que principalmente el agente causante de la salmonelosis proviene de algunos animales, principalmente el pollo, pero el hombre es un reservorio de esta enfermedad. Y la salmonelosis es de distribución mundial, hay en todas partes del mundo. Lógicamente que hay algunos países que tienen mayor cantidad que otros. Ustedes ven en este cuadro Latinoamérica principalmente, Centroamérica, parte de Sudamérica. Y... Doctor, disculpe, ¿podría poner para grabar la clase? Por favor. Allá. Vamos a hacer las mañas para eso. Espérense un momento. Listo. ¿Lo tienen? Sí, doctor, gracias. Continuamos. Y donde se ve con mayor incidencia esta enfermedad, en aquellos países en vías de desarrollo. ¿Sí? Entonces, países en vías de desarrollo donde pueden existir brotes epidémicos, principalmente en tiempos de lluvia, en verano y en otoño. En lluvia porque los suelos contaminados al llover puede arrastrar la bacteria de una zona a la otra. Es lógicamente que, como en muchas otras enfermedades, los pacientes inmunosuprimidos, aquellos que tienen enfermedades como el virus del SIDA, los pacientes que tienen tuberculosis y otras enfermedades,
de inmunosupresión, la desnutrición y alteraciones a nivel del tracto biliar y el tracto urinario pueden favorecer que esta enfermedad sea adquirida por las personas. El modo de transmisión es igual que habíamos visto en los otros parásitos intestinales, la ingesta de agua o de alimentos contaminados con heces humanas. Y el ingreso al organismo es por vía de eliminación de materia fecal anal oral. O sea, que ingresa con alimentos contaminados que uno consume y que no ha tenido la cocción adecuada como para eliminar la bacteria causante del problema. También se ve con alguna frecuencia en empleados de los laboratorios, porque están en contacto con heces que están investigando y con los profesionales de la salud. La patogenia es principalmente el ingreso, una ubicación a nivel de intestino delgado y de ahí puede ir con manifestaciones clínicas, y esto lo vamos a ver en muchos cuadros diarreicos producidos por otras bacterias. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos principalmente la diarrea, que es bastante frecuente, la fiebre, que se ve casi que en un 90% o un poco más de todos los pacientes, por eso se llama fiebre tifoidea o salmonelosis. El dolor cólico abdominal, que es bastante frecuente, que el paciente tenga dolor cólico abdominal. La bradicardia, que se ve más o menos en la mitad de los pacientes. La anorexia o pérdida de apetito, el dolor de cabeza o cefalea. Y otros síntomas menos frecuentes como el estupor, ataque al estado general, síntomas psiquiátricos, la rociola tifoidea y una hepatoesplenomegalia, que eso sí es frecuente casi que en el 50% de los pacientes con crecimiento moderado a leve del hígado y del vaso. Vamos a ver que en este grupo de pacientes que estamos viendo con estas patologías, se presentan cuadros que a veces nos sacan del diagnóstico. Ejemplo, aquí tenemos una paciente de sexo femenino que tiene 27 años de edad, que ingresa por tener un cuadro de fiebre mayor a 39 grados centígrados de más o menos 8 días de evolución, con cefalea intensa, náuseas, estupor, dolor abdominal, diarrea y anorexia o pérdida del apetito. Se hicieron hemocultivos y vemos que los hemocultivos son positivos en 2/3 para Salmonella typhi. Y recibe un tratamiento que era un tratamiento de elección hace años atrás, que era el tratamiento ideal hace años atrás, como es el cloranfenicol. Está recibiendo durante 6 días 3 gramos diarios, 1 gramo cada 8 horas. Pero a pesar de eso, la paciente continúa teniendo cuadro febril. ¿Por qué la paciente tiene cuadro febril? Porque la Salmonella typhi se hizo resistente al cloranfenicol. O sea, no respondió al tratamiento de cloranfenicol. Hoy en día a ningún paciente hay que tratarlo con cloranfenicol, no solamente por la resistencia que existe, sino por los efectos colaterales que pueden llevar el uso de estos medicamentos como el cloranfenicol. Entonces, ¿cómo se documentó? Por los estudios in vitro. ¿Y qué conducta se sigue en estos casos? Lógicamente que hay que cambiar el medicamento, ¿verdad? Inmediatamente después de cambiar el medicamento, se nota el cambio en el paciente y la mejoría progresiva. Después del tratamiento, realizar un coprocultivo para verificar que efectivamente el paciente está curado.
Si el coprocultivo fuera positivo, que quiere decir que sigue habiendo la salmonela a nivel intestinal, entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos en que el paciente mejoró con el cambio de tratamiento, pero vemos que la bacteria sigue estando presente porque esperábamos haber encontrado un coprocultivo negativo y resultó positivo? Entonces, hay que estudiar la posibilidad de que este paciente tenga salmonela ubicada a nivel de vías biliares, principalmente a nivel de la vesícula biliar, y entonces hay que hacer un tratamiento a lo que llamamos un portador crónico. ¿Qué quiere decir un portador asintomático? Que ya recibió tratamiento, que ya desaparecieron los síntomas, ya no tiene fiebre, ni dolor abdominal, ni cefalea, ni náuseas, está bien, pero sigue dando positivo. Entonces, en ese grupo de pacientes hay que hacer tratamiento del portador crónico que vamos a ver posteriormente. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Por la historia clínica, principalmente la historia clínica es muy importante. Por los cultivos, que vamos a ver qué cultivos son los que se hacen. La llamada reacción de Vidal, que es un estudio serológico muy utilizado en todas partes del mundo y que nos mide unos antígenos, el antígeno A, el antígeno O, el antígeno H, ¿verdad? Nos mide varios antígenos y esa reacción de Vidal nos da valores. Generalmente nos da una dilución de 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, 1 en 640, nos da diferentes diluciones y hay que tener en cuenta que diluciones de 80 para abajo son consideradas como subclínicos. Se pueden hacer otras pruebas, la reacción de fijación de superficie, la hemaglutinación indirecta, los test de ELISA y el PCR. Pero el más frecuente de los laboratorios es la serología de la reacción de Vidal con los cultivos, si es que se pueden realizar. Entonces hay que tener en cuenta estos exámenes que son los que normalmente uno hace en este grupo de pacientes. Si nosotros queremos hacer cultivos, tenemos que tener en cuenta que el hemocultivo en sangre da positivo durante la primera semana en el 50-70% de los pacientes, no en el 100%. El mielocultivo durante la primera semana en el 90-98%, pero el problema es la toma de la muestra. En la tercera semana ya da el coprocultivo en un 85% y el urocultivo durante los 3 primeros días. ¿Qué quiere decir? Que al inicio del cuadro, si pedimos un coprocultivo, lo más probable es que nos dé negativo porque no está en la semana donde debe darnos positivo. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos tenemos el hemocultivo, el mielocultivo, el coprocultivo, el urocultivo y las biopsias de piel que van a dar positivo o negativo de acuerdo a la semana en la cual decidamos tomar la muestra, ¿sí? Entonces, no siempre un coprocultivo, que es el más utilizado, nos va a dar positivo. Ustedes ven que el coprocultivo en la primera semana la positividad es muy baja, va subiendo a la segunda semana, hacia la tercera semana y ya la cuarta semana comienza nuevamente a descender. Aquí tenemos otro caso clínico, es un paciente masculino, 23 años de edad, con fiebre de 38.8 grados centígrados, cefalea, mialgias o dolor musculares, artralgias, astenia, sudoración, dolor faringio. Miren que hay otros síntomas que están apareciendo aquí, como el dolor faringio, la hiporexia, o sea, pérdida parcial del apetito, y el inicio del cuadro clínico es súbito y tiene 4 días de evolución en este paciente. 4 días de evolución. El examen físico es normal. Vemos que en el hemograma hay 4.200 leucocitos y eso tienen que tener en cuenta que dentro de la
infecciones intestinales producidas por bacterias, la salmonela o salmonelosis es la única que puede dar leucopenia, o sea, por debajo de 5.000 leucocitos. Todas las otras infecciones intestinales tienden a dar leucocitosis. Entonces, es llamativo los 4.200 leucocitos con 58 neutrófilos y 42 linfocitos, o sea que no hay la llamada desviación a la izquierda, no hay aumento de los neutrófilos y no hay disminución de los linfocitos. Y se pide una reacción de Vidal y vemos que el antígeno O dio positivo 1 en 160 y el antígeno H dio positivo 1 en 320. Son valores altos, valores por encima de 1 en 80, que es lo que tenemos que tener en cuenta y tomarlo como un resultado positivo. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando la reacción de Vidal nos da estos valores. Entonces, hemos hecho un diagnóstico en base a la reacción de Vidal. Y ya en base a eso tenemos que verificar qué tratamiento vamos a utilizar. Ustedes ven en esta tabla, hablamos de varios antibióticos, el cloranfenicol, la ampicilina, la amoxicilina, la trimetoprim sulfamethoxazol y algunos medicamentos con B-campylobacter. Ustedes ven lo que nos interesa, la tasa de curación a 14 días de tratamiento. Fíjense, a 14 días de tratamiento son tratamientos prolongados para lo que acostumbramos a utilizar hoy en día. Entonces, aunque son antibióticos aparentemente buenos, pero vemos que en algunos existen tasas de recaída bastante altas. Y tenemos un segundo grupo de antibióticos como la norfloxacina y la levofloxacina, todos del grupo de las quinolonas. Si ustedes comparan con de estos antibióticos van entre el 92 y el 100%. Si nosotros vemos la tasa anterior, la tasa de curación era de 90, 92, 80, 79%, mientras que en este nuevo grupo de medicamentos la tasa de curación es muchísimo más alta y si ven en la tabla la tasa de recaída es pequeña en relación a los anteriores antibióticos que se utilizaban. Entonces, en conclusión, ya no debemos utilizar cloranfenicoles, ampicilina, etcétera, y debemos irnos a otro grupo de antibióticos más modernos, como ser las quinolonas, que nos dan muchos mejores resultados, cercanos al 100% y con tasas de recaída muy pequeñas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para decidir qué antibiótico, y dentro de los antibióticos, cuáles son los que tenemos más a mano. Si ustedes se fijan, la norfloxacina generalmente la guardamos para infecciones urinarias, entonces preferimos no utilizarla para una salmonelosis. Y la ofloxacina es un antibiótico no muy fácil de conseguir en nuestro medio, entonces preferimos irnos a la ciprofloxacina o a la levofloxacina. Entonces, tratamiento de primera elección, si queremos utilizar la vía intramuscular o la vía endovenosa para pacientes que estén hospitalizados o que veamos que estén con una afección muy importante. En adultos la ceftriaxona es ideal. A veces cuando vemos cuadros muy intensos podemos combinar ceftriaxona, que es una cefalosporina, inclusive con una quinolona, como sea la levofloxacina o la ciprofloxacina por vía oral o por incluso vía endovenosa. Entonces, las ampicilinas en adultos, tratemos más la parte de adultos, no nos metamos en los niños. En los adultos, la ciprofloxacina por vía oral es bastante efectiva, ¿verdad? Si es que no queremos irnos a la vía intramuscular o endovenosa. Y aquellos que son alérgicos a los anteriores medicamentos, la trimetoprim sulfamethoxazol.
Entonces, como regla general, paciente hospitalizado o queremos utilizar vía endovenosa o intramuscular, ceftriaxona. Y pacientes que queremos dar por vía oral, ciprofloxacina, 2 veces al día, 500 miligramos, 750, y va a funcionar muy bien. Hemos dicho que existen un grupo de pacientes que son portadores crónicos, pacientes que hicimos el esquema de tratamiento previo, le dimos la ceftriaxona, le dimos la ciprofloxacina, y a pesar de eso siguen dando cultivos positivos. Esos pacientes probablemente tienen la salmonela ubicado a nivel de las vías biliares, principalmente se ubican a nivel de la vesícula biliar. Entonces, son pacientes con cultivos positivos por más de un año, adultos principalmente, mujeres y con patología biliar. Ese grupo de pacientes son los llamados portadores crónicos asintomáticos, que son un pequeño grupo que puede seguir infectando al resto de la población, al resto de la comunidad, a sus familiares y a las personas cercanas a ellos. En ese grupo de pacientes que son portadores crónicos por mucho tiempo, se utilizan estos medicamentos, la ampicilina, la amoxicilina, trimethoprim, sulfamethoxazol, la norfloxacina y la ciprofloxacina, pero fíjense por cuántos días hay que darlos y en qué dosis hay que darlos. Entonces, son pacientes que tienen un tratamiento prolongado, ¿verdad? Y fíjense la tasa de curación, que es lo que nos interesa, con la ampicilina entre 40 y 45%, pero tenemos la ciprofloxacina entre el 90 al 93%. Entonces, aquí la elección es obvia. De todos estos antibióticos, debemos irnos a la ciprofloxacina por 14 a 28 días. Es decir, que es un paciente que está tomando ciprofloxacina 2 veces al día, entre 2 y 4 semanas de tratamiento para lograr en ese grupo de pacientes realmente una tasa de curación, y eso estamos hablando de los portadores crónicos, no estamos hablando de los pacientes que no son portadores crónicos como vimos en este cuadro. ¿Ya? Entonces, aquellos que son portadores crónicos tenemos que utilizar principalmente la ciprofloxacina, es la que nos va a permitir que un tiempo de duración prolongada para un antibiótico, como son 2 a 4 semanas, una tasa de curación bastante buena. Entonces, con esto estamos cubriendo gran parte de los tratamientos. Entonces ustedes ven otro estudio hecho por otro grupo de investigadores, mencionan a la ciprofloxacina por encima de la norfloxacina, que dijimos que preferimos guardarla para infecciones urinarias. Y ustedes ven que varía un poquito, algunos dieron por 2 semanas, otros dieron por 4 semanas, y hay diferentes tipos de variaciones. Otros dieron por 3 semanas y varía un poquito, pero es el antibiótico de elección en estos casos. Ciprofloxacina en portadores crónicos asintomáticos. Entonces, ¿qué complicaciones pueden dar la fiebre tifoidea, que antes eran muy frecuentes y que hoy en día se ve muy poco? ¿Y por qué hoy se ve poco? Porque, bueno, ya dejamos de utilizar el cloranfenicol, que no curaba a los pacientes a partir del momento en que hubo la resistencia. En esa época se veía bastante perforación intestinal, 3 a 10%, miocarditis, meningitis, accesos hepáticos o accesos esplénicos producidas por las salmonelas, y la osteomielitis en un grado menor al 1%. Entonces, complicaciones de la fiebre tifoidea cuando el paciente no respondió al tratamiento, se convirtió en un paciente no medicado adecuadamente y que en el periodo sintomático hizo estas complicaciones. Entonces, esas son las llamadas complicaciones que nosotros podemos ver
en este grupo de pacientes. Hoy en día existe una vacunación adecuada. Entonces, todas aquellas personas que van a zonas consideradas como endémicas deberían vacunarse, deberían hacer esta prevención que evitaría la infección cuando uno va a estas zonas. Entonces, nuevamente, portadores crónicos, tratamiento, la ciprofloxacina, sigue el de primera línea, 2, 3, 4 semanas de tratamiento. Los otros tienen respuesta mucho más pobre, entonces no se deben tomar en cuenta. Como profilaxis o prevención, control de las excretas de los portadores crónicos, realizar controles de coprocultivos. Los portadores crónicos deben de extremar el lavado de las manos y tener precauciones en el contacto de los alimentos. Utilizar agua purificada y mantener los alimentos refrigerados y, lógicamente, vacunación. Es importante la vacunación. Como conclusión, la fiebre tifoidea sigue siendo una enfermedad común en nuestros países y en muchas regiones del mundo. El diagnóstico debe hacerse con cultivo, no solamente por la reacción de Vidal, porque la reacción de Vidal a veces nos da negativo. El tratamiento debe ser razonado y adecuado. Se debe realizar un coprocultivo al final del tratamiento para demostrar que realmente se ha eliminado, se ha erradicado la Salmonella typhi. La vacunación es efectiva y debe usarse en situaciones de desastres naturales o cuando uno va a movilizarse a lugares donde existe permanentemente la salmonelosis en una forma endémica. El tratamiento del portador crónico asintomático debe estar documentado con coprocultivo y con estudios de vías biliares. Ahora, ¿hay alguna pregunta, jóvenes, hasta este momento en lo que es el tema relacionado con salmonelas? Doctor, una pregunta. Dicen que la salmonela se aloja en la vesícula de los portadores crónicos, ¿eso es verdad o no? Sí, sí, existen la ubicación de la salmonela principalmente en vías biliares, ¿verdad? Y en vías biliares, cuando se produce la presencia de la salmonela, el problema principal está a ese nivel y generalmente se ubica en la vesícula y principalmente se ubica en aquellos que tienen problemas crónicos a nivel de la vesícula. Son pacientes que tienen muy probablemente cálculos en la vesícula o tienen barro biliar o tienen algún cuadro que nos lleve a que el paciente no ande bien. Entonces sí, existe la vía biliar, que es el lugar donde se acumula principalmente estos cuadros de estos pacientes considerados como crónicos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y en el tratamiento se logra eliminar completamente la salmonela de las vías biliares? Esa es la idea, porque si tienes un paciente que no tiene problemas en la vesícula, ¿verdad? No lo vas a hacer operar. Entonces, en esos pacientes tienes que utilizar la ciprofloxacina por 2 a 4 semanas, donde vemos que el porcentaje de curas muchas veces termina con una colecistectomía para evitar que ellos sigan produciendo salmonelas y contagiando a otras personas. ¿Otra pregunta, jóvenes? Gracias, doctor. Y entonces, si no hay más preguntas sobre salmonela,
vamos a pasar a otras bacterias que tienen síntomas muy parecidos a la salmonela. Te he dicho, dentro de muy poco se va a cortar la comunicación y vamos a tener que nuevamente contactar. Están todavía conectados, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Perfecto. Las infecciones intestinales principalmente dan un cuadro diarreico agudo. Es el síntoma más importante de una infección. Cuando hablamos de diarreas agudas, generalmente la frecuencia tiene que ser de deposiciones 3 o más veces al día. Entonces hay un aumento en la frecuencia y hay una alteración en la consistencia, que quiere decir que las heces fecales se hacen más líquidas, más blandas. Y eso viene muchas veces asociado a la presencia de moco y algunas veces a la presencia de sangre. Y como síntoma general tenemos la fiebre, los escalofríos, las náuseas, y le llamamos gastroenterocolitis aguda, porque no solamente hay un componente intestinal, sino que también hay un componente gástrico, y ya se complica el cuadro no solamente con diarrea, sino con náuseas y vómitos. Y una infección intestinal aguda debe tener un periodo de duración no mayor a las 4 semanas. Ya cuando pasamos de las 4 semanas, estamos hablando de un cuadro diarreico crónico, ¿ya? Y que es más complicado. En los niños, en los lactantes, en los menores de 6 meses, la diarrea se define con un incremento en el doble del número de evacuaciones habituales. Ustedes saben que los niños tienen evacuaciones mucho más frecuentes que los adultos. Si hablamos de la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que muchas de las diarreas se autolimitan y esos pacientes no llegan a la consulta médica porque tuvieron un cuadro, 2 o 3 cuadros diarreicos y después el organismo se defendió, los leucocitos hicieron su trabajo, fueron a nivel del lugar donde estaban presentes los agentes causantes de la diarrea y los lograron eliminar, los lograron combatir y erradicar. Pero existe un porcentaje que nuestra primera línea de defensa, que son los leucocitos, los glóbulos blancos, no logran buscar un tratamiento específico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de diarrea? Ya habíamos hablado de los parásitos intestinales y habíamos dicho que los parásitos intestinales en menor o mayor intensidad podían producir diarrea. Y hemos hablado también de los hongos, como la Candida albicans, y de algunos virus, principalmente en niños. Pero existen muchas bacterias que pueden provocar cuadros de diarrea. Aquí hablamos que los virus, como el rotavirus, el adenovirus, son los más frecuentes productores. Y tenemos las bacterias, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y dentro de las bacterias tenemos la Escherichia coli, tenemos la Salmonella, la Shigella, los Campylobacter, la Yersinia y el Vibrio del cólera. Este grupo de bacterias son las que estamos viendo hoy en día. Este grupo de bacterias todas ingresan por vía oral, todas ingresan a través de la ingesta de alimentos o de aguas contaminadas de una persona portadora, enferma, que elimina heces fecales y que con sus manos posteriormente contamina alimentos o contamina agua que posteriormente uno ingiere y uno se contamina. Entonces la forma de contaminación es el ingreso de las bacterias a través de la vía oral. De ellas hemos visto
bien la salmonela, pero vamos a tener en cuenta que las otras, como la Escherichia coli, la Shigella, el Campylobacter, tienen tendencia a tratarse con los mismos antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente lo tenemos hospitalizado, ese paciente hospitalizado lo vamos a manejar principalmente con una cefalosporina, principalmente con una ceftriaxona por vía endovenosa. Si el paciente no se quiere hospitalizar y no acepta la hospitalización, pero no lo vemos como para un tratamiento bioral, entonces le podemos dar la ceftriaxona por vía intramuscular, ¿verdad? Y siempre esos pacientes que uno considera que deben ser internados y que no aceptan la internación, deben firmarle un pequeño documento donde ellos certifican que han rechazado la internación. O sea que posteriormente el paciente vuelva o sus familiares quejándose de que no se hizo una buena atención médica. Entonces ustedes sugieren la internación. Si el paciente dice que no puede por múltiples motivos, ustedes lo hacen firmar un pequeño documento donde libera al médico de cualquier complicación por el hecho de que no ha aceptado la internación. Entonces uno le puede dar una ceftriaxona por vía intramuscular. No es que no lo va a tratar al paciente, sino que uno se va a cuidar de evitar posteriores complicaciones para uno debido a este tipo de problemas. Entonces, en todos ellos, la ceftriaxona puede funcionar muy bien si consideramos que debe